Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio un poco extraño a la mentalidad de hoy, porque nos presenta este escriba que va a hablar con Jesús y le hace una pregunta. Muchas veces los escribas, los fariseos y los saduceos iban de mala fe para intentar cazar a Jesús, poderlo incriminar. En algún otro evangelio parecería que también los escribas, cuando hacen preguntas como esta o similares, también iban con esta mentalidad, pero aquí no lo parece. Aquí es este escriba que, con la mentalidad del tiempo, lo que quiere saber es si es un buen maestro o es mal maestro, si sabe de Dios o no sabe de Dios. Es ponerlo a la prueba, pero en el buen sentido, no para incriminarlo en nada, sino simplemente para ver la talla que tiene. Y a los fariseos de la época y los escribas había esta mentalidad de que para saber la Escritura, pues se hacían preguntas similares a esta. Hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. La pregunta es: ¿cuál es el primero de todos? No el primero en cuanto a época, sino el más importante. Claro, nosotros lo tenemos muy sencillo, porque el primer mandamiento ya nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero eso es en el Nuevo Testamento, eso sí, es el Nuevo Testamento, es los mandamientos como los tenemos nosotros. Tantas veces lo decimos: si uno coge nuestros 10 mandamientos y se va a buscar los 10 mandamientos que están tanto en el libro del Éxodo como en el Levítico, en el Antiguo Testamento, verá que no son los mismos. Y uno dice: ¿cómo es posible que nosotros hayamos cambiado los mandamientos? Y en realidad no los hemos cambiado. Lo que hemos hecho es, lo que ha hecho la Iglesia de todos los tiempos, es adaptar los mandamientos de la ley de Dios a la auténtica ley de Dios, que es la enseñanza de Cristo. Él es el auténtico Moisés. Moisés era solo pálido reflejo de lo que sería el Hijo de Dios, Cristo. Nuestros mandamientos son los de Cristo, no los del Antiguo Testamento. Si tuviéramos todavía los mandamientos del Antiguo Testamento, pues no comeríamos animales impuros, entre ellos el cerdo, nadie comería cerdo, y como eso tantísimas otras cosas, de rituales, de sacrificios, de 1000 cosas. Pero todo eso era pálida luz a los ojos de Jesús, y nosotros seguimos a Jesús, el que nos da la plenitud de la ley, la nueva ley, la ley de Cristo. Por eso le hacen nosotros nuestros mandamientos, el primer mandamiento nuestro, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que viene de aquí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sin embargo, para los judíos es: no tendrás otro Dios fuera de mí, no te harás ídolos. Eso es el Antiguo Testamento. Nosotros es el amor a Dios como principal mandamiento. Pero ese mandamiento del amor a Dios ya estaba en el Antiguo Testamento, solo que no en el Decálogo, no en los 10 mandamientos, sino en otros.
Y así Jesús responde, y responde de una forma curiosa, con dos citas también del Antiguo Testamento. El primero es escucha Israel, el famoso Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero añade y pone junto. No dice solo el primero, el segundo es el segundo, pero va ligado al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y va muy bien que nos ponga Jesús este principio básico y universal. Si os acordáis, cuando en el catecismo de niños se aprendían los mandamientos, después de los 10 mandamientos se decía, y estos 10 mandamientos no se reducen, sino se pueden materializar en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que es esto de Jesús. Todos los mandamientos están fijos para eso, para amar a Dios y amar al prójimo. Y alguno diría, pero qué tonterías poner esto de los primeros o no. Y dices, pues no es tan tonto. Porque si os fijáis bien, si a la gente preguntaseis cuál es el primer mandamiento en tu vida, muchos empezarían a decir, a pensar. Y muchos no sabrían ni qué decir. Otros dirían, no robes y no mates. Y así yo soy buena persona. Otros dirían, en el fondo de mi corazón el único mandamiento es enriquecerme como pueda. En otros el mandamiento es llevar a cabo el egoísmo, que puedo pisar a todos los demás porque yo soy el único que tiene derechos, los demás solo obligaciones. Y así podríamos ver la mentalidad de tanta gente. Y aquí se ve la mentalidad del que es cristiano. Amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. O al menos intentarlo, porque eso es en la mentalidad de los pueblos pequeños de otra época, era más sencillo. En los pueblos como ahora, en las grandes ciudades, es mucho más complicado llevarlo a la práctica, aunque se puede. ¿Qué responderá el escriba? Bien, maestro. Muy bien, tienes razón. Cuando dices que el Señor es uno solo, que no hay otro fuera de Él, que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Por una de las pocas veces que un escriba no critica a Jesús, sino que le felicita. Y Jesús felicita entonces a este escriba. No estás lejos del reino de Dios. Con esa mentalidad podrás entrar en el reino de Dios. Y dice que nadie se atreve a hacerle más preguntas. ¿Por qué nadie se atreve? Porque el que ha hecho la pregunta es un escriba con autoridad. Y si este escriba con autoridad da la razón a Jesús, ¿quién le llevará la contra? Nadie. Y así Jesús se muestra al pueblo judío con la auténtica sabiduría de Dios. Dependerá entonces de cada uno si se convierte o no. Eso, por desgracia, lo vemos tantas y tantas veces con tanta gente que no quiere convertirse, no quiere ver. El diablo le impide oír y le impide ver. Aquello de no hay más sordo que el que no quiere oír, no hay más ciego que el que no quiere ver. En las cosas de Dios es así. Hay que querer ver, querer oír, para poder seguir a Cristo. Quien no quiere oír, no quiere ver, no podrá seguirlo nunca. Y la gracia de Dios tiene que ser tan y tan grande que al final choca con la libertad del hombre, que nunca es obligado a la fe, sino es invitado a creer, invitado a seguir a Cristo, a conocerlo, a amarlo, pero nunca obligado. De ahí nuestra libertad. Cuando nosotros lleguemos al cielo ya no habrá esa libertad, habrá la visión y comunión plena con Dios nuestro Señor.